guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Es un poquito incómodo predicar de esto porque es como ver una película cuando ya usted sabe cómo va a terminar. O sea, ya usted sabe el final, no hay drama, no hay emoción. Y además, usted ha visto esta escena 20 o 30 veces. Todas las Semanas Santas David mata a Goliat y si no, espérese para que vea. Es que es un clásico, es una historia que a todo el mundo apasiona. Pero esta mañana quiero enfocarme básicamente en 5 cosas. ¿Cuáles son los secretos de David? ¿Cómo es que un muchacho que era un adolescente, a la edad que muchos de ustedes todavía están en el colegio, en la secundaria, que no se ganan un peso, que lo único que hacen es ponerle la mano al papá para que les dé plata para los libros, para el pasaje, hasta para llevar a la novia a comerse un helado? ¿Cómo es posible que un muchacho de esta edad pudiera alcanzar una victoria como esta y entrar a ser parte de la historia del mundo? Que se hagan películas, que se escriban libros, que se prediquen miles de sermones. ¿Qué había en él? Porque todavía no es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué había en él que lo llevó a ganar esta batalla? ¿Y qué había en él que hizo que el ojo de Dios se pusiera sobre David y el dedo de Dios lo señalara y dijera: yo quiero que este hombre llegue a ocupar el trono que Saúl va a dejar? ¿Le parece que es importante? Es importante, le voy a decir por qué razón. Porque Goliat era un tipo grande y feo. Si usted traduce al sistema métrico decimal las medidas que tenía Goliat, era un tipo que medía 2,90 metros de estatura. Y 2,90 metros de estatura es difícil de imaginarlo para nosotros, pero yo creo que es como desde aquí, de la altura del piso, como hasta acá, donde yo estoy. Y David, repito, era un tipo que ni siquiera había terminado de desarrollarse físicamente, estaba en la adolescencia. Aparte de eso, pues tenía una apariencia como delicadito, era rubiecito, delicado, coqueto, y era como el adversario menos posible de imaginar para derrotar a Goliat. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Leamos la historia, aunque repito, la podamos conocer. El primer libro de Samuel, capítulo 17, leamos la historia con calma y disfrutémosla, porque yo creo que Dios tiene que enseñarnos algo a nosotros. Nunca nos vamos a enfrentar con un gigante de 2,90 metros, pero todos tenemos gigantes en la vida. Tenemos gigantes dentro de nosotros, tentaciones, nuestra carne, nuestros problemas. Tenemos gigantes fuera de nosotros. Y a veces son gigantes feos y son muy grandes. Y todos los que nos están viendo le apuestan al gigante y dicen: esta o este no va a poder ganar esa batalla. Pero al final puede que Dios los sorprenda con el resultado. Amén. Entonces, repito, no es que usted va a salir a tirarle piedras a los vecinos que sean más altos que usted. No es nada de eso. Estoy hablando de gigantes de todo tipo. Puede ser la enfermedad, puede ser la crisis financiera, puede ser la depresión, puede ser la tentación, puede ser un problema de familia, lo que sea. Todos enfrentamos tarde o temprano gigantes. Y si usted no se ha encontrado con ninguno, mejor revise cómo anda su vida espiritual. Porque la Biblia dice que si usted es hijo o hija de Dios, va a tener que ser probado, va a tener luchas y va a tener dificultades. ¿Estamos ya entonces en el texto? Vamos a leerlo despacio y vamos a ir comentando y luego tratamos de predicar. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Eso me gusta. ¿Qué es que un ejército se ponga en orden de batalla?
Eso es impresionante. El ejército está dividido, tienen jefes de decenas, jefes de centenas, jefes de millar, tienen sus generales. Los generales dicen ustedes, los arqueros van a ir al extremo derecho, los lanceros van al centro, los de la espada vienen, acomodan aquello y ver aquellas filas de miles de hombres con sus banderas, con sus armas. Es impresionante. A mí eso me emociona solo imaginarme la escena. Tenemos entonces los filisteos, su ejército alineado a un lado y al frente el ejército de Israel comandado por Saúl al frente de ellos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Podemos irnos imaginando la escena entonces? Sí, una colina aquí, otra colina acá, la llanura en medio. ¿Por qué están en una colina? Vamos a ver. Usemos el cerebro. Cuando es una batalla como esta, el que domina las partes altas domina la batalla. Entonces nadie quiere bajar primero a la llanura, porque si usted baja primero, los otros quedan en la colina. Y ahí están viendo a ver quién hace el primer movimiento. De momento la llanura, que es donde se va a pelear la batalla, pues está vacía, está desocupada. Porque si yo estoy aquí en esta colina y usted baja de la suya, cruza la llanura, para atacarme a mí tiene que atacar cuesta arriba. Y entonces el que está arriba tiene toda la ventaja, las flechas, las piedras, la fuerza, el cansancio lo tiene que hacer usted. Nadie se está moviendo todavía, están armando los ejércitos a ver cómo van a empezar el combate. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Era de una ciudad filistea, la ciudad de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos a ver, 6 codos. Un codo mide 45 centímetros. 6 codos por 45 centímetros son 2,70 metros. Y un palmo, que es lo que nosotros llamamos una cuarta, son 20 centímetros. Entonces 1,70 metros más 20 centímetros, el tipo mide, 2,70 metros más 20 centímetros son 2,90 metros. Si a eso le sumamos el casco y las plumas y todo lo que llevaba, este era un monstruo como de 3 metros de altura. Y este hombre dice, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea, solo la coraza que andaba de malla, de metal, andaba como por 125 libras. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y el hierro de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro. O sea, este tipo era como un tanque de guerra. Desde la cabeza hasta los pies anda blindado, anda forrado de metal. En esta época, y esto es importante que lo entendamos, estamos empezando en algo que en la historia se conoce como la edad del hierro. Se está quedando atrás la edad del bronce y está entrando la edad del hierro. Aquí está hablando de tecnología. Y resulta que el monopolio de cómo producir hierro lo tenían los filisteos, no los israelitas. No tengo tiempo para meterme a explicarles, pero hay otros pasajes donde dice que si los israelitas querían afilar un machete o una pala o una herramienta, tenían que ir donde los filisteos y pagarle porque las afilaran, porque ellos eran los que sabían cómo manejar los metales y los israelitas no, solo conocían el bronce. Entonces todas las ventajas de armamento, de tecnología, de estatura, de experiencia militar, todas las tiene Goliat. David lo que tiene es una piedra y una tira de cuero a la que le decimos una onda. Eso es como que usted lo manden a la guerra y lleve una flecha a matar pájaros. O sea, es ¿a quién le apuesta usted? ¿A quién le dice la lógica que va a ganar? Todo eso es lo que está tratando de transmitirnos el escritor aquí. Y seguimos diciendo ahí, y este paladín, Goliat, verso 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Esta es una pregunta retórica. Obviamente un soldado sabe para qué los otros se ponen en orden de batalla. Lo que está diciendo es, ¿para qué perdemos el tiempo haciendo esta babosada? No nos pongamos en estas cosas, hagamos algo. Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Ahora que usted tiene miles de israelitas, todos estos son hombres circuncidados, todos son descendientes de Abraham, todos tienen la ley de Moisés, todos creen que Jehová es Dios Todopoderoso.
¿Cómo es que entre esos miles no va a haber uno que recoja el guante que les está lanzando Goliat? ¿Cómo es que dentro de esos miles no va a haber uno, diríamos en Costa Rica, que le compre el pleito? Este tipo tiene que haber sido algo impresionante. Yo trato de imaginarme el bozarrón que debía tener para poder gritarle a toda esa gente. Eso es lo que dice el versículo 8. Se paró y dio voces. Dio voces les gritó. ¿Para qué se ponen en orden de batalla? Yo soy filisteo, ustedes son siervos de Saúl. Escojan uno, cualquiera que venga. Y si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. O sea, ¿para qué vamos a hacer esta masacre? ¿Para qué no vamos a matar a centenares o a millares? ¿Para qué van a quedar unos tuertos, otros mancos, otros rencos? ¿Para qué hacer esta carnicería? No gastemos tanta fuerza. Escojan el mejor que ustedes tienen, mándenmelo. Si él me mata, todos los filisteos les vamos a servir a ustedes. Y si yo lo mato, eso sí, ustedes nos van a servir a nosotros. ¿No le parece razonable? No. Cuando dos presidentes de dos países se declaran la guerra y mandan a morir a miles y a millones de muchachos que ni se conocen ni tienen por qué matarse, que si no hubiera sido por la guerra tal vez amigos son. A mí me parece que Goliat no es tan tonto. A mí me van a decir, oiga, ¿por qué no le compramos 2 Smith & Wesson o 2 Cal 45, le damos una a cada presidente y que se maten a balazos ellos y el que se muera pierde y el otro gana? En vez de que manden a matar a gente. Los políticos son geniales para declarar guerras y mandar muchachos a pelear y dejar millones de viudas y de huérfanos. Pero ninguno de ellos va al campo de batalla. Goliat lo que está diciendo es, ¿para qué nos vamos a molestar en meternos en esta matazón, en esta carnicería? Enfrentémonos uno a uno, denme ustedes el mejor. Y estas son las condiciones, si yo lo mato, ustedes son esclavos de nosotros, si él me mata, todos nosotros vamos a pasar a servirles a ustedes. Y añadió al filisteo, están conmigo, ¿verdad? Yo sé que conocen la historia, ahorita le vamos a entrar al tema de cuáles eran los secretos de David, pero hay que repasar la historia. Y el filisteo añade, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y ¿qué? Pero es que estos no eran los siervos de Jehová y Dios no les había dicho que les iba a dar victoria y que donde quiera que pisara la planta de los pies iba a ser de ellos y que por un camino iban a salir los enemigos y por 7 iban. Todas las promesas se les olvidaron. Y antes de que los critiquemos, nosotros somos iguales, hermano. Creemos en Dios, tenemos la Biblia, pero cuando el gigante empieza a pegar gritos, tendemos a asustarnos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, de esta no salgo, si esta situación económica no se arregla, sí, mi salud no tiene remedio, sí, la iglesia se va a desbaratar, sí, y empezamos a oír al gigante ladrar y gritar e insultar, y entonces nos turbamos y tenemos temor. Y hay algo interesante, yo no sé si usted se acuerda de eso, pero es muy importante. Goliat era grande, sí, estamos de acuerdo, pero no sé si usted sabe que Saúl era muy alto. No solo era muy alto, Saúl era el hombre más alto de todos los israelitas. Cuando lo eligen, dice que de los hombros para arriba, o sea, el israelita más alto, usted lo ponía a la par de Saúl y Saúl le pasaba del hombro hacia arriba. A Saúl no era ningún chaparro. Y yo me imagino que cada vez de que el gigante salía y gritaba, los miles de soldados israelitas volvían a ver a Saúl. Es como que está más comparado el pleito. Y Saúl además era el rey, tenía la responsabilidad. Pero note que el escritor dice, versículo 11, lo pone en primer lugar, dice, oyendo Saúl, primero, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en este momento se baja el telón, cambiamos de escena y entra otro personaje. Versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl.
Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. O sea, el reto era 2 veces diario. La cosa era amargarles el almuerzo a los israelitas y en la tarde amargarles la comida. Usted estaba comiendo el gallito y salía aquel mamulón a pegar gritos e insultarlo. Ya se devolvía y usted se tranquilizaba. Estaba comiendo en la tarde, otros aullidos y estaba Goliat fregando la vida. Pero no era eso, no solo que eran 2 veces al día. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo, ¿qué? ¿Durante cuántos días? Trate de imaginarse la escena, es que no sé si usted lo está pensando. Son 2 ejércitos, movilizar a miles de hombres, darles armas, alimentar a miles de hombres con desayuno, almuerzo y cena en el campo de batalla es carísimo. Las guerras son caras. Decía Napoleón que un ejército marcha sobre su estómago. Si usted no les da de comer, no pueden pelear. Supongamos, nada más supongamos que en ese momento Israel tiene 20,000 soldados ahí en campo de batalla. Son 20,000 desayunos, 20,000 almuerzos, 20,000 cenas. ¿Quién cocina? ¿Quién prepara eso? Durante 40 días. Y no se han hecho pero ni un rasguño. Porque uno está encaramado en su monte y el otro en el otro. Es la guerra más rara que usted se puede imaginar. 40 días de pelear a puros insultos. Parece una pelea de viejillos borrachos. Que yo le pego, que yo lo mato. Una vez ahí por una cantina de grata memoria que había en Barrio Bozo que llamaba La Tormenta. Espero que no se acuerden. Había 2 señores bastante pasados de tragos insultándose ya en la calle todo, y la esposa de uno de ellos iba pasando, vivían ahí por Pedregoso, por Matasanos para adentro. Y ahí donde vio que el marido estaba en ese cuadro y que iba a pelear, se viene y lo agarra, ¿no? Que no, ¿cómo va a pelear, mi amor? Vámonos para casa mejor, tranquilo. Y lo abrazaba duro. Y el tipo le decía, suélteme, porque yo hace tal por cual lo mato. Suélteme, al grito pelado como Goliat. Y después le decía bajito, si me suelta va a ver lo que le pasa en la casa. O sea, pura bravura de boca. Y más bien se iba a desquitar con la pobre señora. Suélteme. Si me suelta va a ver lo que le pasa. 40 días. Quiere decir que este tipo había salido 80 veces a insultar a Saúl, a insultar a los soldados, a los generales, a los capitanes de millar, a los capitanes de centena, a los capitanes de decena, y nadie se atrevía. 40 días es más de un mes, imagínense todo lo que está pasando ahí. Y dijo de Isaías a David su hijo, ahora cambiamos de escena otra vez, volvemos a Belén. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, de estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y a estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Este señor es un anciano, pero no es tonto. Tome, a sus hermanos les lleva grano tostado, trigo o cebada tostada para que muelan y hagan pan. Al jefe de los 1000 les lleva estos quesos. ¿Por qué le manda mejor comida al jefe de los 1000 que a sus propios hijos? Porque el jefe de los 1000 es el que dice dónde tiene que poner cada soldado a la hora del combate. Y si usted lo tiene comiendo de su mano, si lo tiene contentico, va a poner a sus hijos al fondo, en los lugares de menos peligro. O sea, el Señor está viejo, pero tonto no es. Y luego me trae noticias de mis hijos a ver cómo están. Y Saúl y ellos son los 3 hermanos, Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Es irónico. ¿Qué estaban haciendo en el valle de Ela? Mentira. Lo que están es oyendo insultos 2 veces al día durante 40 días. Repito, es un pleito, pero de gritos. Es un pleito de mercado, de cantina. No es una batalla, no es una operación militar. Dice casi que se está burlando. El escritor dice, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y no solo salía en orden de batalla, ¿qué hacían? Daban el grito de combate. Todas las noches se iban para dormir a las tiendas de campaña humillados, avergonzados porque no había uno que se levantara. Y todas las mañanas se levantaban, desayunaban y tenían que volver a armarse por escuadrones, por compañías. Y unas que estaban armados, ¡hey, hey!
gritaban y se quedaban esperando que saliera el mamulón a insultarlos otra vez. Eso era todo el pleito. Le digo que no era batalla, que era un grito de pleitos. Salieron, se pusieron en orden de batalla y daban el grito de combate, dice el versículo 20. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, el que cuida las mulas, los asnos, las armas de repuesto, la comida, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos a ver si estaban bien. Y mientras él está inquiriendo por el estado de salud de sus hermanos, ocurre algo. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos. Entonces, ¿quién bajaba de la colina? Recuerde, tenemos una colina aquí con los filisteos, otra con Israel, y en medio hay una llanura. Y Goliat bajaba todas las mañanas y todas las tardes. Se paraba en la mitad para poder gritar y que lo escuchara. Aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Este es el día 41. Los otros 40 días han sido idénticos, monótonos, aburridos, uno igual al otro. Desayunamos, nos organizamos, gritamos, nos insultan, nos vuelven a insultar en la tarde, nos vamos a dormir, nos levantamos. 40 días no pasa nada, pero llegó el día 41 y este día hay algo diferente. A veces en la vida, hermano, la rutina nos come. A veces venimos a la iglesia, un culto, 2 cultos, 20 cultos y no pasa nada. Ya no sabemos todos los sermones. Vaya a ir con David otra vez. Pero uno nunca sabe si el día 41 es el día que Dios va a hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Uno no sabe cuándo el ángel de Dios va a mover el agua. Uno no sabe cuál es el día que desde antes de la fundación del mundo Dios tiene destinado para hacer el milagro en nuestras vidas o en nuestra familia o en nuestra salud o en nuestras finanzas. La rutina no es bonita, por lo menos a mí no me gusta. Es aburrido cuando uno se levanta y ya sabe lo que va a pasar todo el día, 8 horas de trabajo en la presa para llegar al trabajo, soportar al jefe, soportar a los compañeros, salir del trabajo, llegar a la casa. Pero usted no sabe si uno de esos días va a encontrar al hombre de su vida o a la mujer de su vida, o va a encontrar a alguien que le va a proponer un negocio y su existencia va a cambiar. Seamos fieles en la rutina, por lo menos. Levantémonos, si hay que formarse, nos formamos, si hay que gritar, gritamos. Si no nos fue bien, nos vamos con el rabito entre las patas a dormir la noche, pero va a llegar el día 41. Y lo más interesante es que Goliat no sabe que ha habido un cambio en el campamento de Israel. Entre tantos miles de hombres, ¿qué se iba a fijar este gigante que había entrado un mocoso ahí, un adolescente, flaquito, chiquitillo? No tenía forma de saberlo. Y entonces insulta como siempre, habla las mismas palabras. La diferencia es que esta vez las oyó David. Ya no solo las oyó Saúl, ya no solo las oyeron los oficiales del ejército, ya solo no las oyeron los soldados rasos, pero las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y le tenían gran... O sea, cuando el tipo salía a gritar, los que estaban en la fila de adelante se acordaban que tenían que ir al baño, que habían dejado algo atrás. Todo el mundo se alejaba del tipo. Le tenían temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hermano, el que tenía que estar peleando era Saúl. Pero Saúl no quiere pelear, le tiene miedo también. Y Saúl tiene el aceite de Dios sobre él. Saúl tiene la unción de Dios sobre él. Dios lo ungió para pelear esas batallas, para liderar al pueblo, pero tiene miedo. Y entonces recurre a un truco. Dice a los soldados, muchachos, si alguno de ustedes siente en su corazón, el Espíritu Santo le muestra ir a matar gigantes, vaya, mátelo. Y lo voy a hacer multimillonario. Y nunca más su papá, ni sus hermanos, ni sus hijos van a pagar impuestos en Israel. O sea, les quitamos la tributación directa de encima. Y además le doy a mi hija como esposa. O sea, que usted podía pasar de ser un don nadie, un soldado común y corriente, a ser el yerno del rey. Lo único que tiene que hacer es matar a un gigante. El gigante que yo, Saúl, no me atrevo a enfrentar. Es mañoso Saúl, no crea. Y claro, él es mañoso, pero los soldados no son tontos. Y entonces ninguno acepta la oferta. Y entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo,
oía algo, ¿qué es lo que van a hacer con el hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Sabe qué es oprobio? La vergüenza. Es una vergüenza que este tipo venga y lo dice, y ustedes se dejen insultar así. ¿Qué fue lo que oí que dijo Saúl que le iba a hacer al hombre que venciera a este filisteo? Y David pregunta, y esto es lo que más me encanta, dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Todo el mundo se fijó en cuánto medía Goliat, que si el arma era de bronce o era de hierro, cuánto pesaba la lanza, cuánto la espada, el yelmo que traía. Todo el mundo se fija en esos detalles. David solo se fija en lo que no se podía ver, porque el tipo andaba con ropa. Dice, ese es un filisteo incircunciso. Y todos los que estamos aquí somos circuncidados. Y la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Quién es ese filisteo que no está pactado con Dios para venir y avergonzar a los escuadrones del Dios viviente? Este es un mocoso, hermano, un adolescente. Pero tiene un concepto de quién es Dios. Tiene un concepto de qué significa ser parte del pueblo de Dios. Tiene una revelación de lo que significa estar pactado con Dios que ni el rey Saúl tiene, ni ningún otro hombre. No se fija si el tipo es feo, si grita fuerte, si está bien armado. No se fija en la estatura. Lo único que se fija es una cosa, ese tipo no está circuncidado. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese hombre no pactado para atreverse a humillar y ofender a los escuadrones del Dios viviente? Este tipo tiene sangre en las venas, hermano. Cuando uno ve los muchachitos y muchachitas de hoy, con unos pantalones por aquí, con la mitad de las nalgas al aire, jugando de divinos y de malvados, que no pueden ganarse ni lo que se comen, que no sirven para estudiar, que no sirven para trabajar. Y lo compara con esta clase de gente, uno se da cuenta por qué la sociedad está como está. Hemos insistido, hermano, en prolongar la infancia de la gente, en prolongar la adolescencia de la gente. Hay un problema psicológico, no me puedo meter en eso ahorita, se llama el complejo de Peter Pan. Si no sabe quién es Peter Pan, lea la Biblia. Peter Pan era un tipo que se resistió a crecer, que se resistió a madurar, que quería ser niño toda la vida. Hoy queremos tener gente que sean niños toda la vida. Hay que chinearlos, hay que alzarlos, hay que pagarle el estudio. ¿Cuál padre de familia se atrevería hoy en día a decirle a su hijo, papito, quiere ir al colegio? Bueno, tiene que lavar carros en la tarde, o tiene que limpiar ventanas, o tiene que decirle a los vecinos que si les chapea el lote para ganarse la platica? Ay, papá, ¿cómo se le ocurre? Y que lo vean las compañerillas a uno trabajando. Qué vergüenza. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Tenemos muchachas de 16, de 17 años que se meten a la ducha y la mamá tiene que entrar después a recoger los calzones. Porque no son capaces ni de recoger la ropa que se quitan, menos decir voy a lavar o voy a planchar o le voy a ayudar a mamá. Es una mujer liberada, una chica, no, eso es de antes. Y después se casan y son esas mujeres que tenemos hoy en día y dicen, no, yo, mi amor, con usted me caso, pero no sueñe que voy a cocinar, ni lavar, ni a planchar. Entonces, ¿para qué se va a casar? ¿Para tener sexo? Para eso no ocupa casarse. Ay, pastor, usted es un machista, entonces las mujeres solo sirven para lavar. No, mi hermano, déjese de payasadas, de machismos y tonteras. Si usted trabaja fuera de la casa, no lave, ni aplanche, ni cosa, porque está aportando dinero a la casa. Pero si está jugando de Barbie ahí en la casa, que ni trabaja afuera, ni se gana un 5, y cree que con hacerle el favor a su marido una vez al mes, ya está cumpliendo, perdone que le diga, está equivocada de película. El matrimonio es otra cosa, es un equipo, son dos trabajando juntos, son dos sacrificándose juntos, son dos poniéndole ganas juntos para sacar adelante una familia, para sacar adelante un proyecto. No es una divina y un camello, ni una camella y un divino, es un equipo. He dicho, volvamos a ver. No, es que si sigo así termino hasta diciendo malas palabras, hermano. A mí es que esta gente me saca la piedra de verdad. Un mocoso de 15, 16, 17 años, por ahí anda David en ese momento, hermano. Y tiene más revelación que Saúl, que tiene el aceite de Dios sobre él. Tiene más sangre en las venas que sus 3 hermanos mayores. Tiene más coraje que los generales del ejército. ¿Quién es ese filisteo incircunciso para venir a desafiar los ejércitos del Dios viviente? Y el pueblo le respondió, dice el versículo 27, las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres,
se encendió en ira contra David. Oiga, el hermano mayor ahora se enoja contra Goliat, que lo ha insultado 40 días. No, se enoja contra su hermanito menor. Eso es otro fenómeno de psicología, otro día lo explicamos, se llama desplazamiento de la ira. La frustración que siente él, el coraje que siente, la humillación que siente por no atreverse a enfrentar a Goliat, la canaliza peleando con el que no se puede defender, con su hermano menor, con David. Y le dice un montón de cosas. Le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Oiga, ¿qué? ¿Para qué has descendido acá? Ya sabía, para traerle grano a él y hacerle el favor de que comiera mejor. ¿Y a quién le has dejado aquellas pocas ovejas? O sea, su trabajo es una cochinada, cuidar 4 ovejas allá en el desierto. Ahora de pronto Eliab está preocupado por la salud de las ovejas que David dejó en el desierto. No sé si me explico. David está preocupado porque los escuadrones del Dios viviente están siendo humillados por un pagano. Y este hombre, que es un soldado profesional, está preocupado por 4 ovejas que quedaron en el desierto. Y lo que le está diciendo a David, usted no sirve para nada, usted es pastor de ovejas. Y si fuera pastor de un gran rebaño, pero lo que tiene son 4 pulgosas allá nada más. Lo está humillando públicamente, está desplazando su frustración y su ira. Yo conozco, le dice Eliab, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo acusa de soberbio, lo acusa de inútil, lo acusa de tener un corazón malicioso. Y oiga, ¿de qué lo acusa? Has venido para ver la batalla. ¿Cuál batalla? Si no ha habido ninguna. Tienen 40 días de oír gritos, nada más. ¿Quién va a ser tan tonto de pararse a oír un mamulón gritándole a un poco de gente en la mañana y en la tarde? No había nada emocionante que ver. Pero Eliab, en su mente, él está peleando una batalla. Vamos a seguir porque esto se pone mejor. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Estás hablando por hablar. Y apartándose de él hacia otros, le preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Hasta que le llegó el rumor, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David le dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El mocoso está calmando al rey. No desmayen. Que no cunda el pánico. Aquí estoy yo. Más o menos como Ronaldo cuando va perdiendo el equipo y ve la nota. Aquí estoy yo. Y Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, los israelitas conocen el currículum de Goliat. Saben la experiencia que tiene en las batallas. Es un hombre de guerra ¿desde qué? Quiere decir que Goliat estaba peleando batallas antes de que David naciera. Repito, Goliat lo tiene todo. Tiene el tamaño, tiene la fuerza física, tiene las armas, tiene la experiencia. ¿Cuál es el secreto de David para lograr ganar esta batalla al final? Vamos a ver ahorita. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿A qué edad hacía David eso? Ay, mami, a mí no me manda la publicidad ese mandado, porque a mí me da un miedo. Y si me sigue mandando, le echa el paní. Un tipo solo allá en el desierto, mano. Como mi papá me entregó 47 ovejas y este oso desgraciado lleva una. Me le pongo atrás y lo agarro a leñazos y si el oso se vuelve contra mí, le meto la mano en la quijada y lo apuñalo. Pero la oveja es de papá. Hombre, carácter, hermano. Carácter. Hoy en las iglesias se habla mucho de los dones del Espíritu Santo y de la unción, pero casi no se habla de carácter. Y déjeme decirle, es mejor tener carácter que tener unción, hermano. Saúl tenía la unción, pero David tenía el carácter. Ahora, si usted logra tener la unción de Dios y desarrollar carácter de Cristo, genial.
Pero en este momento que estamos viendo es que David dice, no, está calmando a Saúl. Y le dice en el verso 36, si fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Se lo resiega en la cara otra vez. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y después de semejante sermón, ¿qué le queda a Saúl? Arrepentirse y alzar la mano y decir, sí, está bien, yo creo. Y Saúl dijo a David, ve y que Jehová esté contigo. Tremendo rey es este. Vaya, mijito, que Dios lo acompañe. Lo está mandando al matadero. Pero le remuerde la conciencia en el último momento. Dice, ¿cómo voy a mandar a este chiquillo así? David, no se vaya todavía, dice. Y Saúl vistió, verso 38, a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Le puso la pechera y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y David le dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. O sea, David era tan pequeñito que el largo del talabarte de la espada se le arrasaba en el suelo, se le enredaba. Nunca había tenido un casco en su vida para pelear contra los leones ni los osos. Nunca había tenido una coraza. Y más bien eso le pesaba y se lo quitó de encima. Y dijo, no, yo con esta cuestión no puedo ni siquiera caminar, no estoy acostumbrado. Y tomó su cayado en su mano. Cayado no es alguien que hace silencio, sino un bastón. Está con Y. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Por fin, después de 40 días, se le concede el antojo a Goliat. Los israelitas le dan un hombre para pelear contra él. Y Goliat se emociona, él es un guerrero desde su juventud. La cercanía de la batalla, de la sangre lo excita. Y entonces él empieza a caminar también a ver cómo es el guerrero que le están mandando los israelitas. Y cuando el filisteo miró y vio a David, dice el versículo 42, le tuvo en poco, porque era muchacho. Otra vez, insiste en la edad, era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? El cayado que trae el bastón. ¿Acaso que yo soy un perro para que vengas con palos? Y oiga esto, y maldijo a David por sus dioses. Yo he estado tratando de enseñar las últimas semanas, y no sé si a usted le está quedando claro, pero es importante, que todas las batallas que están ocurriendo en este momento en el mundo, y las que han ocurrido, se pelean en 2 planos, en el plano terrenal y en el plano espiritual. Aquí hay un hombre de carne y hueso, que es David, contra un gigante de carne y hueso, que es Goliat. Pero en el mundo espiritual hay fuerzas que están ahí sobre ese campo de batalla luchando también. Y por eso lo que hace Goliat es que invoca a sus dioses y maldice a David. O sea, desata el poder de sus demonios, de sus dioses sobre David. Y a veces no vemos esto, vemos la piedra, vemos la espada, pero no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. A veces vemos al vecino que nos friega la vida, pero no vemos el espíritu que está operando en él para robarnos la paz a nosotros. No sé si me estoy explicando. A veces vemos el problema que nos da un hijo o una hija, pero no vemos las fuerzas espirituales que están influyendo para arruinarle la vida a ese hijo o esa hija y para maltratarnos a nosotros de paso. A veces vemos cosas que ocurren en la iglesia y decimos el hermano fulano, la hermana sultana. Pero sí, hay problemas de carne y hueso, hay que enfrentarlos. No todos son demonios. Pero usted tiene que entender que estas batallas se pelean en 2 niveles. Y si solo lo peleamos en el físico, vamos a perder siempre. Goliat lo primero que hace es desatar la maldición, invocar el poder de sus dioses contra ese muchacho, ridiculizarlo. Note, Goliat lo quiere matar físicamente, lo quiere matar anímicamente, emocionalmente. Se ríe de él por la edad, se ríe de él por el físico, se ríe de él por las armas que traen. El enemigo siempre trata de hacerlo sentir a usted inútil, que usted no sirve para nada, usted es demasiado carnal, Dios a usted no lo escucha, usted es un sancochado, usted no tiene consagración, no le da vergüenza hablar de Cristo, no le da vergüenza alzar las manos. ¿No le ha pasado nunca que usted no ha andado caminando muy bien con vos, con Dios, y llega al culto y estamos en la oración y de pronto usted empieza a alzar las manos y cuando las lleva por acá, oye como una olla sencilla que le decía carebarro? Y la baja otra vez. Es que eso es lo que hace el enemigo. Usted no sirve físicamente, usted es muy viejo, es muy joven, es muy feo, es muy gordo, es muy flaco, tiene demasiada plata o no tiene nada.
nos ataca físicamente, nos ataca anímicamente, emocionalmente, se burla de nosotros, nos hace sentir ridículos, incapaces, incompetentes, y luego nos ataca espiritualmente, desata el poder de sus dioses, desata el poder de sus demonios sobre David. Y entonces David le dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y yo he dicho eso otras veces, pero si usted oye estas palabras y no se le eriza el vello y no siente que le palpita más rápido el corazón, hermano, usted no tiene sangre en el cuerpo. Tiene 80 veces ha salido Goliat a insultar a los israelitas y nadie le ha respondido una palabra. Y ahora en el día 41 los insulta por la vez número 81. Pero ahora hay una respuesta. Tú vienes hacia mí con espada, con lanza y con jabalina. Y te burlas porque lo que yo traigo es un palo y una piedra. Pero eso no es el arma en la que yo estoy confiando. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, a quien tú has provocado. Goliat lo maldice por sus dioses. ¿Qué hace David? Responde con el nombre del Dios suyo. No sé si me estoy explicando. Acuérdense que el versículo tras anterior acabamos de decir y que Goliat lo maldijo por sus dioses. Menciona a sus dioses, uno tras otro. Y contra esos dioses falsos, David proclama el nombre del Dios verdadero, del único Dios. Amado, el arma que tenemos en la vida espiritual, la más poderosa, es el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre van a predicar el evangelio. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. David es un hombre que aunque todavía no tiene mucho aceite sobre su cabeza, pero tiene una revelación espectacular de Dios, hermano. Y está contraatacando en el mundo espiritual también. Jehová, ahora acuérdese que lo atacó emocionalmente, quiso asustarlo. Goliat le dijo: ven a mí, yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo atacó espiritualmente y ya David contraatacó con el nombre de Dios. Ahora David contraataca anímicamente y le dice al grandote: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, usted me amenaza. Por primera vez en 40 días encuentra a alguien que se atreva a responderle a nivel emocional, a nivel espiritual, y ahora sigue la batalla a nivel físico. Ya, este no es un pleito de borrachos. Ya en el versículo 48, Goliat ya ahora sí, ya no quiere hablar más. Ya David ha logrado sacarlo de quicio, lo ha ido llevando al punto de ebullición. Si usted nos ve el versículo 47, David termina su discurso, verso 47, y le dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y cuando Goliat oye esto, entonces se pone en marcha. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Hay un detalle aquí. ¿Están conmigo o ya se durmieron? ¿Siguen vivos? Ok. Yo sé que conocen la historia, pero déjenme contársela. Ténganme paciencia. Hay un detalle interesante en este versículo 48. Ya ahora sí Goliat ya perdió la compostura y ahora ya quiere pelear. Ya no quiere hablar ni insultar como ha estado haciendo 80 veces. Ya encontró uno que le respondía y que está cerquita de él. Y entonces dice que Goliat echa a andar. Recuerde que Goliat va blindado. Está forrado en hierro desde la cabeza hasta los pies. Va arrastrando más de 1,5 quintales de armadura, entre casco, coraza, grebas, lanza, espada, jabalina. No puede correr, no puede caminar rápido. Además, los gigantes no son muy ágiles. Usted nunca va a ver un número 9 o un número 10 en el fútbol altísimo. Si usted ve Maradona, si ve a Messi, los que juegan eso, porque tienen la agilidad, tienen el centro de gravedad más bajo. Y el centro de gravedad es parte de lo que le da el equilibrio al cuerpo.
Este gigante viene paso a paso. El escudo y todo lo que tiene son tan pesados que necesita un escudero, alguien que le cargue las armas delante de él. David viene livianito. Está acostumbrado a vivir en el campo. Está acostumbrado a correr detrás del oso. No trae escudo, no trae hierro sobre él. Lo que trae es el saco que ha cargado toda la vida, con su honda y sus piedras y el bastón de pastor. No trae nada más. Y entonces el texto dice dos cosas. Dice que Goliat echó a andar, pero dice que David, ¿qué hizo? Note que el Espíritu Santo quiere decirnos algo a través de esto. El más peleonero, el más violento, va caminando. Pero el otro, que ni siquiera es soldado, le está hirviendo la sangre. Está indignado por cómo este tipo incircunciso, pagano, ha estado humillando a los ejércitos del Dios vivo. Y entonces, mientras Goliat se arrastra, David corre. David dice, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. No fue que le pegó una pedrada y la piedra rebotó. Las ondas son armas mortales. La piedra entró, el hueso de la frente, hermano, no es cualquier hueso. Es un hueso fuerte. La potencia con la que entró esa piedra, y probablemente pasó el hueso de la frente y quedó enterrada ahí, y el tipo cae en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, ¿qué hace David? Corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque el trato era que si un israelita lo mataba, todos tenían que hacerse esclavos de Saúl. Y ellos no esperaban que eso ocurriera nunca. Y ahora se les muere su héroe, se los matan y entonces corramos antes de que estos vengan a reclamarnos como esclavos. Pastor, me hizo perder una hora para contarme esa historia que ya yo me sabía. ¿Qué es lo que hace que David gane esta batalla? Rápidamente, vamos a ver. En primer lugar, hermano, ¿cómo vamos a enfrentar nuestros gigantes? Podemos sacar algunas lecciones de ahí. La primera cosa que yo veo aquí es que David conocía el poder de Dios. Hello. David conocía el poder de Dios. Dios me ha dado la victoria sobre el oso. Dios me ha dado la victoria sobre el león. Y el mismo Jehová me va a dar la victoria sobre este filisteo. El problema es que a veces nosotros cantamos a Dios, oramos a Dios, hablamos de Dios y no nos damos cuenta de qué clase de Dios es con el que estamos tratando. El Dios para el que nada es imposible. El Dios para el que todas las cosas pueden suceder. A David no se le habían contado esto en la iglesia o en la sinagoga. No lo había leído en un libro, lo conocía de primera mano. El Dios al que él defendía, el Dios al que él amaba, le había dado victorias en el pasado sobre el oso, sobre el león. Hermano, las cosas que Dios ha hecho a favor tuyo en el pasado son una garantía de que Él es un Dios poderoso y que puede seguir haciéndolas en el futuro. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día del fin. Aquí hay gente que ha recibido sanidades de Dios, aquí hay gente que ha sido prosperada por Dios, aquí hay gente que ha sido restaurada por Dios, hay matrimonios que estaban a punto de naufragar y Dios los ha sanado. Hay gente que estuvo desanimada, hay gente que estuvo pasando crisis existenciales y Dios les dio una nueva oportunidad de levantarse, nuevas relaciones. Cuando vemos al gigante, hermano, no pensemos tanto en el futuro y qué va a pasar conmigo si me despiden del trabajo, qué va a pasar conmigo si mi marido me deja, qué va a pasar conmigo si ocurre esto. No, hermano, piense lo que ha ocurrido en el pasado y cómo Dios le ha venido dando victoria tras victoria. Y ese Dios que lo ha traído hasta aquí no lo va a dejar que usted sea humillado delante de Satanás y de sus enemigos. Él le va a respaldar. David conocía perfectamente la clase de Dios con el que estaba tratando. A veces cuando estamos ante el gigante, la memoria nos falla. Por eso Salmo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, que sacia de bien tu boca, el que rescata del hoyo tu vida, el que te colma de favores y de misericordia.
No olvides, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda de dónde Dios te ha levantado, recuerda las veces que te caíste y que Dios te sostuvo, las veces que Dios te perdonó, las veces que Dios te sacó de problemas que parecían insolubles, y el Dios que ha hecho en el pasado no te va a dejar ahora, no te va a soltar de la mano. Él va a destruir a tus gigantes si puedes seguir confiando y creyendo en Él. En segundo lugar, David conocía sus armamentos. Saúl quiere darle la espada. Oiga, si la espada de Saúl era tan buena y la armadura era tan buena, ¿por qué no fue a pelear él? Saúl quiere darle su armamento y David con toda la humildad le dice: vea, con esas cosas yo no puedo ni caminar, yo nunca he andado con eso. Le agradezco, pero toma esa vaina. Déjeme a mí con lo que yo sé manejar. Déjeme mi tirita de cuero, déjeme mis peditas, y con el nombre del Señor algo podemos hacer. Usted tiene que conocer las armas que Dios le ha dado a usted, que no son quizás las mismas que me ha dado a mí. Tiene que conocer la Biblia, tiene que conocer lo que dice Efesios 6. Tiene que saber cómo usar la espada del Espíritu, tiene que saber para qué sirve la oración, tiene que saber para qué sirve la alabanza, tiene que saber para qué sirve la adoración. Nosotros no venimos aquí a cantar 30 o 40 minutos para entretenerlo a usted y prepararlo anímicamente para que venga un predicador y lo emocione. No, 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 no. La alabanza y la adoración son tiempos de guerra espiritual, son tiempos poderosos en que Dios puede hacer cosas con los que se dispongan. Pero tenemos que conocer nuestras armas. Hay cosas para las que usted será bueno y yo no. Hay cosas para las que yo seré bueno y quizá usted no. Yo lo he dicho muchas veces, hermano, si yo pudiera cantar, yo no predicaría. A mí me gusta tanto la música, pero la música me odia a mí. Entonces, ¿para qué me voy a poner de necio a decir, hermano, yo voy a dirigir hoy la alabanza porque siento el Espíritu? No, hermano, esa no es el arma mía. Será aquí hay muchos hombres y mujeres que Dios usa maravillosamente en la alabanza y en la adoración. Y tal vez si los pusiéramos a predicar, quizá no predicarían. No sé si me estoy explicando. No es que uno es más importante que otro, ni uno más santo que el otro. Es que cada uno tiene que usar las armas que Dios le ha dado. ¿Para qué soy bueno y para qué no soy bueno? No soy bueno para pelear con la espada de Saúl, pero soy bueno para pelear con la flechita mía y mi cuerito y mi piedra. Eso es todo. No me voy a complejar porque yo no predico como G. Ávila o como Luis Palao o como Billy Graham. Dios, cuando yo me muera, no me va a pedir, ¿por qué no predicó como Billy Graham? Porque no podía, pues yo no era Billy Graham. Pero me va a pedir que dé lo mejor que pueda dentro de mis capacidades, por más limitadas que éstas sean. No sé si me estoy explicando. Dios nunca me va a decir, oiga, porque usted nunca cogió el micrófono y me cantó una alabanza. Señor, porque no quedaba nadie en la iglesia. Y la idea no es espantar a los hermanos. Uno tiene que saber para qué sirve y para qué no sirve. Y no trate de meterse en un área en la que Dios no lo ha llamado y no lo ha capacitado. No es más el que canta que el que predica, ni el que predica que el que ora, ni el que ora que el que ofrenda. Cada uno de nosotros, dice Pablo, tiene un don, tiene una habilidad, tiene un arma que Dios le dio para que juntos peleemos esta batalla como un ejército. Y todas son importantes. En tercer lugar, David no se contagió del temor. Miles de hombres de guerra temblando y sudando de miedo. Y David entra ahí y no se dejó contagiar. No empezó a comentar con los otros, uy, mira qué tipo. Sí, en casa hay un palo que más o menos tiene esa altura, como 3 metros. Sí, yo calculo bien. David en ningún momento se empieza a contemplar nada de eso. Lo único que le llama la atención es una cosa: ¿cómo es que esta gente está aquí y no se indignan de oír a este tipo insultando a los ejércitos del Dios vivo, sabiendo que él es un incircunciso, que es un hombre que no está pactado? Yo no sé si usted lo sabe. David tenía una conciencia de lo que es estar pactado con Dios. ¿Usted sabe que usted está pactado con Dios? ¿Sabe? Cuando yo caminaba en el mundo, y caminé en algunos lugares muy oscuros, oí en salones o en bares o gente, pleitos y cosas, a gente decir, fulano de tal está pactado. Inmediatamente había como una cortina, como un silencio y un respeto hacia ese tipo, pero no era pactado con Dios, era pactado con Satanás. Y la gente le tenía pavor. O sea, que ese tipo no se meta. Si le dice algo, no le lleve la contraria, esté tranquilo.
decir que alguien estaba pactado, hermano. Era una cosa impresionante en esos ambientes. Pues hermano, así como todos esos inconversos sentían temor de alguien que estaba pactado con el Señor, con el Cuijin, los demonios tiemblan cuando saben que alguien está pactado con el Padre a través de la sangre del Cordero, hermano. Los demonios saben quién está pactado y quién no. No me quiere creer, lea la Biblia. La Biblia habla de unos hijos de un tal Ezeba, un judío, que se pusieron a echar fuera un demonio según ellos. Y le dijeron al demonio, oiga, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salga. Y el demonio se les fue encima a porrazos y a golpes a los 7 y les pegó. Los dejó malheridos. Y les dijo algo muy importante. Los demonios a veces tienen sus destellos de sabiduría. Les dijo, oiga, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes me resbalan. No sé quiénes son. Los demonios saben, hermano, quién está pactado con Jesús y quién no está pactado. Y estos 7 podían ser grandes y podían ser muchos, pero no tenían el pacto. Y entonces el demonio les pierde el respeto. Pero a Jesús sí lo conozco y sé quién es Pablo. Si fuera Pablo me voy, pero como son ustedes les voy a dar una zarandeada. A veces se nos olvida, hermano, usted no es un evangélico más, usted es un hijo del pacto, es un hombre o una mujer que fue comprado con la sangre del Cristo. Y aunque a veces olvidamos eso, y aunque a veces la familia y los amigos no nos reconocen eso, no lo respetan, en el mundo espiritual eso es respetado. David tenía la capacidad de reconocer quién estaba pactado con Dios y quién no, y sabía que el que está pactado con Dios tiene la mano ganadora, va a sacar ventaja siempre. No se dejó enredar con el temor de los demás. David no se enfocó en cuánto medía Goliat. Mientras tenemos datos ahí, alguien tuvo que haber medido a Goliat, aunque sea después de muerto. Imagino a Saúl, trae el centímetro para ver. 2.90. Pesemos la lanza. ¿Cómo iban a pesar? ¿Saber cuánto pesaba la lanza si no la pesaban después de que se había muerto el tipo? Mirá la espada, mirá. David no se enfocó en nada de eso. No miró ni la lanza, ni la coraza, ni el casco, ni las grebas, ni la jabalina. Lo que vio fue una cosa. ¿Cuál era? El único punto que no estaba cubierto por hierro en el tanque de combate este. Y era la frente. Y ahí exactamente puso la piedra. Todo problema y toda situación tiene un punto débil. Todo ataque del enemigo tiene un punto débil. No nos enfoquemos en los gritos, no nos enfoquemos en las amenazas, no nos enfoquemos en lo que te voy a destruir, te voy a arrancar el ministerio, te mato, te arruino. No se enfoque en eso. Enfóquese en que el enemigo tiene un punto débil. Y el punto débil es que nosotros estamos pactados con Dios y Él no. Y el que está pactado con el Señor tiene la mano ganadora siempre. Por eso dice la Biblia que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ya voy a terminar, no se desesperen. Quizás lo más importante, el versículo 47, no sé, volvemos atrás un momentito. ¿Qué es lo que dice David que enfurece tanto a Goliat? Verso 46 le dice, yo te voy a cortar la cabeza y le voy a dar la carne tuya a las aves del cielo, de las fieras de la tierra. Y sabrá, dice el verso 47, toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Note algo interesante. No dice, sabrán ustedes los filisteos. Sabrá toda esta congregación, la de Israel. Es terrible que este muchacho que no es sacerdote, que no es rey, que no es soldado, que no es militar, tenga que recordarles eso a ellos. Pero oiga lo que David no dice. David no dice, toda esta congregación sabrá que yo soy el campeón de los campeones y que soy el mero mero y que soy el mejor soldado que ellos han visto y que Saúl no sirve para nada. Pila de cobardes, déjenme a mí que aquí viene el hijo de Isaí. No. Lo voy a matar y le voy a cortar la cabeza para que ustedes sepan que Dios no salva con lanza ni con espada, que de Él es la batalla. David lo único que está buscando no es hacerse famoso él, es que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Qué buscamos nosotros cuando predicamos? ¿Qué buscamos cuando cantamos? ¿Qué buscamos cuando diezmamos, cuando ofrendamos? Que la gente vea. ¿Qué buscamos cuando ayunamos o cuando oramos? Que la gente vea lo espirituales que somos o que el nombre del Señor sea glorificado. Hay algo lindo. Uy, hermanos, ya voy a terminar. Faltan 15 para las 12. ¿Cómo corre el tiempo? Hay algo lindo en toda esta historia.
En Panamá faltan 15 para las 12. Al principio les dije que este sermón se ha predicado miles, se han dado estudios bíblicos, se han escrito toneladas de libros, películas. Pero todo eso lo hicieron otras personas, nunca David. David escribe más de 100 salmos. Y en esos 100 salmos habla de todo lo humano y lo divino. Habla de la amistad, del matrimonio, de Dios, de la oración, de las traiciones, de la guerra. Lo que nunca menciona David es que él mató a Goliat. Él sabe que no fue su fuerza, sino que fue Dios el que le dio. Y él peleó y derrotó al enemigo para la gloria de Dios y no para la gloria de él mismo. Hoy día tenemos gente en las iglesias, predicadores que no pueden hacer nada, hermano, porque tienen que buscar el reconocimiento de la gente. Y si usted busca el reconocimiento de la gente, lo va a tener y esa va a ser su recompensa. Y nada más. Pero si busca la gloria de Dios, Dios no solo lo va a dejar matar a su gigante, sino que le va a dar muchas victorias más. ¿Cuántas batallas llegó a ganar David? Llegó el extremo en que este muchacho, que no servía para nada según sus hermanos, le hicieron himnos y canciones en Israel que decían: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Dios lo ha llamado a usted. Yo no sé cuál es el gigante contra el que usted lucha, hermano, pero todos tenemos uno. No se deje llevar por el miedo de la gente. No se fije en las amenazas que lanza el gigante. Concéntrese en que no está pactado él y usted sí. Y que como hijo del pacto o hija del pacto, Dios tarde o temprano le va a dar la victoria a usted. Y después de ese gigante van a venir muchas batallas, pero también muchas victorias más. Manténgase humilde. Cuando Dios lo bendiga, cuando Dios lo use, cuando Dios lo prospere, manténgase humilde. David nunca fue a donde una costurera a que le hiciera una túnica que dijera: David, hijo de Isaí, matador de gigantes. David nunca pagó a hacer tarjetas de presentación que dijeran: David de Belén, salmista, poeta, soldado, matador de gigantes. Oye, hermano, cualquier bombeta tiene una iglesita en el garaje de la casa y paga hacer unas tarjetonas que dicen apóstol fulano de tal. Ministerios internacionales, ministerios mundiales. No ha salido del pueblo de él y tiene ministerios mundiales. ¿Quién le ha dicho que usted es apóstol de nada? Ni en el barrio suyo saben que usted está ahí. Los apóstoles de la Biblia, un solo hombre usado por Dios ponía patas para arriba una ciudad entera. Hoy en día hay mucha gente, hermano, que pregona su propia bondad y que lo que busca es la gloria suya y no la de Dios. Pero si lo que usted busca es la gloria de Dios y siente celo por el nombre del Señor, Dios va a hacer papilla a su gigante y le va a dar una enorme cantidad de victorias también. Y cuando se las dé, siga pequeñito, siga manteniéndose humilde, porque de esa forma usted va a estar seguro. La humildad es el seguro de vida en el reino de Dios. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. El primer pecado que hubo en el mundo no fue la borrachera, ni fue el adulterio, ni fue la idolatría, fue la soberbia. Fue alguien en el cielo que quiso ser más de lo que en realidad era y quiso ser igual a Dios. Nunca trate de tocar la gloria de Dios, porque Dios es un Dios celoso de su gloria y de su santo nombre. Si Dios lo prospera, si Dios lo usa y se convierte en miles de personas, si Dios lo usa y la gente se sana y los endemoniados salen huyendo, si usted es la persona más elocuente y predica los mejores sermones y la gente se convierte por centenares, al final, hermano, váyase calladito a su cuarto, doble la rodilla y dígale: Señor, te doy gracias, porque la batalla es tuya, porque yo soy nada más el vaso, pero lo que está dentro del vaso es lo que merece la gloria. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Vámonos a patear gigantes a la calle esta semana. No deje que nada ni nadie lo asuste. Estamos del lado bueno, del lado ganador. Que Dios los bendiga. Centro Victoria, nacimos para